¿Qué tal mis amigos, colegas o fanáticos a la tapicería? ¿Cómo están en este día? Mi nombre es Mario Ernesto y en esta ocasión, como siempre, ustedes ya saben, los que me siguen de continuo, cuál es el propósito de mi canal. Es simplemente mostrarles a ustedes trabajos relacionados a tapicería, darles idea. Si usted se está enseñando, el propósito de mis videos es ayudarle a usted a que avance en ese proceso de aprendizaje lo más pronto posible. Recuérdese que este oficio nunca usted lo va a terminar de aprender, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Siempre, siempre. Así es que lo que usted está viendo en su pantalla es un Chevelle año 1969. En los Estados Unidos este carro es considerado clásico y vale mucho dinero. Yo les voy a estar mostrando a ustedes cómo pueden hacer la consola, la parte que va entre los asientos. Les voy a mostrar el interior del automóvil, se va a hacer completo. Tengo varios videos en cuanto al interior. Le hice los asientos, la alfombra, pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace la parte que va acá en medio. Ustedes ven esa palanca. Esa palanca está muy pegada al piso. Como está muy pegada al piso, hay que hacer la consola bien bajita, no tan alta. Hay que asegurarse que funcione. Le voy a poner dos tornillos en la parte de enfrente para que se detenga y uno en la parte de atrás, acá. Ahí va a ir atornillado. Cuando uno va a hacer una consola, por lo general el cliente escoge el diseño. Uno simplemente le da sugerencias al cliente. Si el cliente está pidiendo un diseño que no se acopla o que no va, por ejemplo, si quisiera una consola muy alta, teniendo en cuenta que la palanca es pequeña, es bajita, ahí donde uno le va a dar sugerencias al cliente. Le voy a estar poniendo esos portavasos. Usted siempre va a medir de enfrente hacia atrás qué tan larga el cliente la quiere. Y pues lo alto, lo que manda en esta ocasión, va a ser 45 por 8 las maderas que voy a estar cortando. La madera es esta. Muy buena madera. En cuanto a lo alto, si el cliente pide una altura que no va, uno le dice al cliente esa altura no va y uno lo más o menos lo hace conforme a la palanca de velocidades. Estoy cortando la madera de 45 por 8. Esa madera no es derecha. Voy a estar haciéndole unos cortes. Y le elijo siempre las esquinas, matándole el filo. Tengo una pieza. Acá va a ir así. 45. Y acá ya tiene 6,5. La vamos a poner y si hay que hacerle otros cortes para que se adapte ahí, se los vamos a hacer. Pero ya tenemos la base, los dos lados. Lo que ustedes ven que estoy marcando es más o menos en donde va a ir una pieza por separada. Esa pieza va de último y tiene su distancia 6,5. Ok, yo tengo un cartón de 6,5. Te va a trabajar a pura medida acá. 6,5 por 7 pulgadas le vamos a dar por 26 y 10 por 19, 7 por 26. Vamos a cortar dos piezas y usted ve, si usted le presta cuidado a esta pieza, no es derecha. ¿Por qué no es derecha? Porque yo quiero que la parte de enfrente vaya más ancha. Van unos portavasos y yo tengo que ajustar la consola al portavasos. Muchas veces el cliente pide el estéreo del automóvil en esa parte. Uno tiene que hacerle ajustes para que el estéreo se acomode. Más ancha, más alta. Todo depende a lo que el cliente vaya a adaptar. Estoy adaptando el disco porque voy a hacer un corte y no quiero que ese corte pase la media pulgada de la madera. Ok, voy a hacer un corte. Pero nomás quiero que llegue hasta la mitad de la madera, o sea, un cuarto de profundidad. Le pongo pegamento y vamos a clavar la primera pieza. Esto es simplemente ideas las que yo le estoy mostrando. Pongo una grampa, ahí puse una marca y ya tengo la primera madera engrampada. Voy a unir la otra madera. Vamos a poner lo mismo, grapas. Las grapas que estoy utilizando son de 1,5 pulgadas de largo por 1/4 de ancho. Y ahí ya tengo esa parte. Esta es la otra parte. Usted notó que yo le hice unos cortes a la madera. Note lo que va a hacer ahora.
Yo voy a poner esa madera y note, va a hacer como se va a ampliar la parte de enfrente. El corte que le hice es para eso, para que abra la madera hacia enfrente. Tengo dos maderas clavadas. Ahora lo que voy a hacer es el hoyo en donde va la palanca de velocidades. Y lo hago más o menos de media pulgada hacia adentro de la madera. Voy a hacerle 4 hoyos, uno en cada esquina. Esto es simplemente para que me facilite a mí sacar ese bocado de madera. Ahora yo lo corto. Yo hubiera podido cortar esto antes. Claro que sí. Allí tengo ya los hoyos. Simplemente ahora lijo. Ya tengo el hoyo en donde van a ir la palanca de cambios. Pero esto lleva un compartimiento a la parte de atrás. Ahí lo puede ver usted. De enfrente no es derecha. Yo necesito una parte de madera acá que más o menos tenga la forma del caballete del carro y el mismo tamaño de la parte de atrás. ¿Se nota esa curva? Bueno, esa es la curva que tiene la parte de atrás. Cortamos esa pieza y esa pieza la vamos a engrapar. Antes de engraparla, como siempre la lijamos. Usted puede lijarla manualmente o puede usted lijarla con herramienta neumática. La engrapamos acá. Si usted nota también, ya le hice otro hoyo más atrás de donde va la palanca de cambios. Ese va a ser un compartimiento. Bueno, ya tengo esto. Le damos una buena lijada. Matamos el filo. No queremos que el filo se note a través del material. Aunque le vamos a poner espuma, pero muchas veces cuando el filo es muy agresivo, siempre se echa de ver. Y si el material está bien estirado, tantito topa la esquina o el filo del material digamos en la palanca o en un hierro, se va a romper. Le pegamos una buena lijada, matándole el filo. Esta madera usted la puede comprar en Home Depot, la puede comprar en Lowe's, en muchos lugares en los Estados Unidos. Es madera seca, no pesa. Estoy lijando de la parte de adentro. Entre menos espuma le pongo a esto, va a ser mucho que mejor. Ok, aquí he cortado dos piezas. ¿Usted nota esta pieza? Bueno, simplemente la marqué. Conforme la parte de adentro, eso ya va a formular un compartimiento. Esto que ustedes ven acá es una pieza de madera que le voy a agregar y va a ir ahí donde va a ir atornillado. Voy a poner un tornillo. Ese tornillo va a agarrar la consola y va a agarrar la parte del carro. Va a ir ahí. Ok, como esto va a llevar unos portavasos, lo que sigue a continuación es centrar bien en dónde van a ir los portavasos. El portavasos no puede ir muy hacia enfrente porque si el cliente mete un refresco o mete una botella con agua, le va a ser difícil de meterla porque va a pegar en la parte de enfrente del tablero. Ahí yo ya tengo el primer portavasos. Estos portavasos usted los puede agarrar en Amazon o eBay. Ahí los agarra, ahí los compra. Voy a utilizar un dado especial para sacar eso. Y yo tengo que estar bien seguro de la medida. Por lo general la medida es de 3 pulgadas 3 cuartos para ese portavasos. Hay un portavasos que es de 3 pulgadas y media. Y está uno que es de 4 pulgadas. Ahí hice el hoyo. Ya tengo los dos hoyos. Pongo el portavasos, quedan un poquito flojitos porque no tiene la tapicería, no tiene el material. Ok, usted ve lo que está en la mesa. Lo que está en la mesa, la parte de abajo, es como negro, es espuma de 1/4 de pulgada. Por lo general ese material se utiliza en los techos de los automóviles. Esa es la cantidad de espuma que yo le voy a agregar. Agarro el material, más o menos lo acomodo bien. Que no quede ningún doblez, ninguna arruga, porque cualquier arruga o doblez que quede se va a echar de ver sobre la tapicería. Note cómo yo voy a recortar esto, la parte de abajo, la de los lados, no hay ningún problema, lo corto al ras de la madera.
Es así. No quiero que doble nada hacia adentro. Entre menos material queda expuesto hacia afuera, mucho que mejor. Bueno, ya tengo esto. Ahora voy a hacer un corte exactamente a la orilla de la madera en la parte de adentro. Y ahí yo ya tengo esa parte afuera. Aquí simplemente le marco, aquí va a llevar una costura. A esta consola yo la hubiera podido tapizar en una sola pieza, pero le pongo una costura para que se amolde bien esa parte de ahí, siendo que va a llevar otros diseño en madera a la parte de arriba. Corto eso, lo marco y le voy a poner dos marcas. Con dos marcas es más que suficiente. Y ya tengo una pieza marcada, marco la que va a ir arriba. Pongo algo arriba simplemente para que no se mueva. Usted va a hacer lo mismo. Y le doy la forma. Este es el corte que voy a hacer. Marco en el borde, en el mero ángulo de la madera. Y le hago aquí una marca hacia adentro. Le hago otra marca. Y ya tengo esto. Lo que sigue a continuación es recortarlo y darle el aumento para la costura. Tengo la parte de arriba ya cortada. Simplemente la doblo por mitad para asegurarme de que los dos lados sean a mano y que las marcas queden simétricas. Como nomás marqué un lado, yo voy a poner una pieza abajo y la que marqué arriba y corto dos a la misma vez, la derecha y la izquierda. Le pongo las dos marcas. Perfecto, ya tengo esto ya está listo para coserse. Para este tiempo usted tiene que tener poquita, no necesita mucha práctica en coser. Esto usted lo puede coser en una máquina industrial de coser ropa. ¿Por qué? Porque no tiene espuma, el material no es muy grueso. Y así usted va a coser esa pieza. Voy a coser el otro lado, básicamente es lo mismo, asegúrese que esas marcas le den, como siempre, yo siempre recalco lo mismo. Las marcas, si usted hace marcas es con un propósito. Propósito de que las piezas no queden torcidas a la hora de la cosida. Después de eso usted le va a poner una sobre o doble costura. Yo he preferido aquí nomás que lleve una sobre costura y va en la pieza del lado de afuera. Puede ir al lado de adentro. No hay una regla que diga que usted tiene que poner en una consola la costura en la parte de afuera. Tampoco hay una regla que diga que usted la va a poner en la pieza que va arriba, parte de arriba. Simplemente usted tiene que usar la lógica. O si el cliente le dice en dónde quiere la costura, es ahí donde usted la va a poner. Ahí está cosido ya. Ahora lo que voy a hacer es empezar a armarla. Y usted nota que yo le estoy poniendo pegamento en la parte de adentro. Yo la voy a pegar en ese lado. Yo la pudiera clavar, pero no es necesario. También le voy a poner pegamento en la parte de adentro. La hubiera podido clavar. Le voy a poner grapas al final, pero simplemente le puse pegamento y lo dejo que se seque. Mientras esto se está secando, como va a llevar un compartimiento, es mucho más fácil tapizar parte de ese compartimiento antes de clavarlo, porque ya una vez usted lo clava le va a tocar que tapizarlo, y muchas veces para marcar el material o sacar las arrugas lleva tiempo y aparte requiere un poco de experiencia. Si usted no tiene experiencia, eso le va a batallar. La forma como yo lo estoy haciendo es mucho más fácil. Usted nota que yo estoy tapizando esa madera. No le mostré cómo cortarla, pero me imagino que usted va a figurarle. Es algo sencillo. La clavo y ya está listo. Simplemente es parte para un compartimiento que va a llevar. Este compartimiento le pongo pegamento acá. Es parte del compartimiento también. Ese material que le voy a poner es atrás. La parte de atrás de la consola.
Imagínense, yo tapizo toda la consola, de ahí le quiero hacer ese compartimiento, va a estar un poco... para empezar no la voy a poder clavar porque ya va a estar tapizada. De lo contrario, note, tapicé una pieza ya, estoy tapizando la parte de adentro de la consola, simplemente donde va a ir el compartimiento. No necesito material sobrante acá, ahí no se ve. Hago lo mismo al lado opuesto. Y ya tengo los dos lados. Bueno, voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. No se ve, el cliente no va a ver la parte de atrás. Excepto si él se agacha y anda buscando hasta con un espejo o una lámpara, lo puede ver. Pero yo siempre lo tapizo. Aconsejo a ustedes que están aprendiendo que hagan lo mismo. De esta forma el trabajo se va bien y se va a ver bien. Ya tengo la parte de adentro tapizada. Ok, interesante, ¿verdad? Vamos a ponerle pegamento, otro material. Este ya es el de la que va a ir a la consola, la funda de la consola. Noten dónde le estoy poniendo pegamento. La parte de en medio, en donde hay ese desbalance. Usted va a acomodar bien ese material. Lo va a centrar bien. Cuando usted esté seguro que el material está bien centrado, entonces usted lo va a empezar a pegar. Mientras tanto, usted no lo pegue. Céntrelo bien, acomódelo bien, jálelo. Cualquier arruga o doblez que se vea, asegúrese que cuando esa consola esté terminada, va a salir. Esto es sencillo, esto es fácil. Le puse 2 grapas en medio, perdón, a las orillas, y le jalo acá. Esa grapa yo se la voy a remover después. Simplemente es para asegurarme que la consola o la funda está centrado. Yo le voy a remover esa grapa que le estoy poniendo después. Ok. Ahí lo tengo. Y acá lo pego. Ese material tiene que dar siguiendo la forma que tiene la consola. Si le queda en el aire, las piezas que van a ir ahí no van a sentar bien. Usted quiere que siente bien. Ya tengo ahí. Amoldo bien el material. Y le recorto. Cuando el material esté bien amoldado, yo le voy a recortar. Entre menos bordo formula esa parte es mucho que mejor. ¿Por qué? Porque las piezas que van a ir arriba van a sentar bien, van a ensamblar bien. Ya tengo eso. Acá esta es la parte de atrás, le pongo unas grapas. Y le voy a recortar. Ahí si el cliente, cualquiera que se siente en el asiento de atrás, va a ver ahí. Entonces que tenemos que terminarlo bien. Esta parte va a ir acá. Vamos a darle la forma. No es esa parte ahí estrecha. Cortamos el cartón. Nos aseguramos que ensamble bien. Si el cartón está dentro apretado, ahora imagínese con la tapicería va a entrar demasiado apretado. Déjelo un poquito flojito. De esa manera cuando usted lo tapice va a entrar bien. Le marco en la parte de adentro. Yo tengo que hacerle un saque. Hacerle un corte. Y el corte que le estoy haciendo es el que tiene la consola. Esto yo lo hubiera podido cortar en madera. No lo quiero muy grueso. Le voy a pegar una lijada. Eso tiene que quedar bien parejito. Te puede lijarlo a mano, puede lijarlo con una herramienta neumática. La lija con cual lije eso tiene que ser lija finita. Todo manualmente lo estoy haciendo. La lijada. Lleva un poquito más tiempo, sí. Pero como la pieza es muy fina, si yo utilizo herramienta de aire pueda que la dañe. Ahora lo que voy a hacer es tapizar esa pieza. Le pongo pegamento. Me aseguro que quede bien. Vamos a pegar bien el material a la parte de arriba, que no queden burbujas de aire, que no queden marcas. Muchas veces cuando usted no le pone pegamento bien se marca el pegamento.
Y ahí usted está viendo la parte de atrás, lo voy a dejar largo porque va a doblar. Vamos a pegar lo que es la parte de adentro. Le vamos a poner pegamento acá. Esto que le estoy poniendo es silicón. Puse pegamento y le estoy poniendo silicón. Esto va a ir al revés. Así va a ir. Lo acomodo bien, me aseguro que entre bien. Agarro ese hueso. Usted, si no tiene algo así como lo que tengo yo en la mano, puede utilizar lo que es la parte de atrás de una cuchara o de un tenedor. No tiene filo y eso puede utilizar. Acá simplemente le hago un corte. Yo quiero amoldar ese material a la forma que tiene. Ese es el propósito de esos cortes. Lo agarro por acá y le voy a poner unas grapas. Y ahí está agarrando la forma. Esta consola, esa parte es fácil de hacerse. Hay algunas que son bien difíciles. Usted tiene que rebajar la madera en ángulo para que pueda amoldarse el material. De lo contrario, no se va a amoldar el material. Y le voy a recortar ahora acá. Después de yo haberle recortado, ahí viene esto. Esta parte. Le voy a poner unos metales. Simplemente para que no quede doblado. Yo el cartón lo hubiera podido doblar en la parte de atrás. Para serles honestos, se hubiera visto, a mi punto de vista, se hubiera visto mucho mejor. Simplemente se me pasó por alto. El doblar el cartón, el mismo cartón que tiene el hueco, doblarlo y pegarlo. Ahí yo ya les mostré un lado cómo va eso. Aquí este lado ya está. Les mencioné de que esta grapa yo las iba a remover y es lo que voy a hacer. Simplemente el propósito de esa grapa fue de tener la consola en su lugar. El forro de la consola. Acomodo yo la parte que va a quedar encerrada. Y le pongo unas grapas. Ahí ya formuló el compartimiento. Y ya está tapizado. Fácil, ¿verdad? Imagínense si yo nomás clavo la madera y después cómo le hubiera hecho para tapizar ese compartimiento. Ahora clavo esta madera acá. Antes de yo tapizar todo, clavo esa madera. Esa madera es en donde yo voy a atornillar en el automóvil. Todo está fríamente calculado. Ya vi en esa parte del automóvil si hay algo que interfiera con los tornillos y no hay nada. Es por eso que ahí le estoy atornillando la madera. Si hubiera visto algo como mangueras de líquido o como cables eléctricos, yo muevo esa madera más para enfrente o más para atrás. Como veo que ya está todo, ahora sí yo lo voy a clavar. Usted va a hacer lo mismo. Las grapas que estoy utilizando son de 1/4 de largo, no quiere grapas muy largas. Es simplemente una consola, no lleva espuma. Después de que yo clavo eso, simplemente voy a recortar el material sobrante y acomodarlo bien. Ahí está ya. Ok, esto es una pieza de madera. Nota que le estoy poniendo dos piezas de madera a los lados que tienen un desnivel. Bueno, esa es la forma que yo quiero que tenga la parte en donde va la palanca, la de en medio. Eso va a ir ahí. Le voy a hacer unos hoyos porque le voy a poner unos clics. De esa forma el cliente lo va a poder poner, quitar
sin ningún problema. Los clics que le estoy poniendo son clics negros, pero son clics de muy buena calidad. Hay mucho clic negro plástico que usted lo pone y lo quiere quitar y se quiebra. Esos clics yo no los recomiendo. Este yo lo puedo quitar, lo puedo poner, y como es de muy buena calidad, no le va a pasar nada al clic, ya sea si está frío o está caliente la temperatura. Los pongo, usted vio que le rebajé la madera, simplemente para que no se eche de ver el clic. Aunque yo le hubiera podido poner unos imanes ahí y hubiera sido la misma función. Le pongo una especie de cartón. Ahí no lleva fuerza, es por eso que estoy utilizando cartón. Y le recorto a todo alrededor. Si eso hubiera llevado como algo arriba, le hubiera puesto yo madera. Pero con cartón va a quedar bien. Después yo simplemente lo lijo bien. Me aseguro que no quede ningún bordo. Y lo pongo. Ahí hay unos hoyos. Y ahí va a adentrar. Le tengo que hacer un saque. Es en donde va la palanca de velocidades. Saque va en medio. Y es más o menos de 1,5 pulgadas a 2 pulgadas. Por lo general el saque. Lo lijo. Le elimino todos los bordos. Le voy a poner espuma de 1/4 de grueso. Le puse otro cartón arriba de otro color. No se lo mostré. El cartón que le puse arriba de otro color era de un 1.5 de grueso. Es el que utilizo para las soleras o viseras. Es por eso que se miraba de otro color. Le recorto acá la espuma, dejando el hoyo sin espuma. Ahora vamos a tapizar esto. Por la forma que tiene, esto lo podemos tapizar sin ponerle costura. Estiramos el material, clavamos las esquinas primero y de ahí lo vamos jalando, lo vamos engrampando y lo vamos a clavar a todo alrededor. Si eso hubiera sido tapizado en cuero, yo le hubiera tenido que poner haberlo hecho en 3 piezas. La de arriba y 2 a los lados con una sobrecostura. Porque el cuero no estira tanto. Lo clavo. Y ahí está ya esa pieza. Todavía le voy a hacer el saque. Le pongo pegamento. Ahí lo voy a pegar y lo pongo unas grapas también. Este saque, como es un poco angosto, lo corto en medio. Tipo Y a ambos lados. Y vamos a pegar eso. Que no se eche de ver ningún saque. Que no se eche de ver las esquinas del saque. Este lo va a pegar. Como es delgada el cartón, no hay problema. Si fuera grueso, usted tiene que cortar eso en disminución. O tapizarlo de afuera hacia adentro. Y eso ya está hecho. Yo quiero medirlo. Y asegurarme que quede bien. Ok, dentro un poco apretado. Pero ahí está. Ahí está. Voy a pintar la madera. No se va a ver. Pero la voy a pintar. Ya tengo esto. Ok, esa es la gaveta o la compuerta de el compartimiento. Le voy a poner una bisagra. Muchas veces ahí se le pone velcro, se le pone una bisagra o se le ponen unos imanes. Le pone una bisagra. Le voy a rebajar la madera porque no quiero que la bisagra sobresalga. Quiero que quede al mismo nivel de la madera. Ahí está. Algo sencillo y fácil. Vamos a atornillar eso ahorita. ¿Por qué ahorita? Porque yo lo voy a tapizar ya con la bisagra puesta. Yo hubiera podido tapizarlo y poner la bisagra después, pero se va a echar de ver, se va a ver la bisagra. Entre menos se vea la bisagra es mucho que mejor. Vamos a medir esto. Usted va a cortar esa pieza. Note lo que voy a hacer yo aquí. Note. Mido lo ancho y que doble. Lo doblo, pongo una marca a la mitad. Es normal eso. No hay nada nuevo en eso. Ahora, la pieza que va a ir adentro, como va a ir cosido en una sola pieza, yo la voy a cortar media pulgada más pequeña.
La de adentro nomás. Voy a hacerle una funda a esa madera. Eso es lo que le voy a hacer. Y la funda va a ir en una sola pieza. Le voy a recortar media pulgada. Allí está. Y media pulgada acá. Eso que va a ir más angosto es la parte de adentro. Usted se preguntará, si lo va a hacer en una sola pieza, ¿por qué un lado está más angosto y el otro lado está más ancho? Es ahí el secreto. Es ahí a la hora de la cosida que me va a formular esto. Esa es la parte de afuera. Y esto es la parte de adentro. La costura va a quedar en la parte de adentro. Entonces yo me voy y lo vamos a coser así. O de consola, haciendo que no le puse espuma a la funda. No necesita usted una máquina industrial de tapicería. Usted puede coser esto en una máquina industrial de coser ropa. Si va a coser cuero, la máquina industrial de coser ropa pueda que le funcione. Y ahí yo cierro la funda. Le vamos a recortar el material lo más cercano a la costura. Y ahí ya tenemos un lado. Y note aquí, esto es lo que va a hacer la diferencia. Estoy cosiendo parte de la esquina hacia abajo, doblo, jalo el material y coso lo que va a ir corriendo hacia abajo. Y lo mismo recorto aquí el material. Bueno, ya cosí eso. Les mostré cómo cortarlo. Es sencillo. Ahora voy a ponerle a espuma de 1/4 de pulgada de grueso. Es el mismo que he estado utilizando. Hubiera podido utilizar otro tipo de espuma más sólida, pero siendo de que el cliente aquí no va a poder poner la mano, porque está exactamente hasta muy abajo por la palanca, la forma que tiene la palanca, pero le estamos haciendo un compartimiento. Después de que yo le puse espuma, le voy a poner plástico. Siempre es aconsejable ponerle plástico para que la funda resbale bien, entre bien. Y ahí está el plástico. Vamos a meter la funda. Esta funda tiene que entrar bien. No tiene que quedar floja. Si queda floja no va a adentrar. Si queda apretada va a adentrar. Pero si queda apretada y tanto raspar, puedo que lo rompa. Así es que asegúrese de no cortarla muy floja ni muy apretada. Ahí está. Acomodo bien la costura que quede corriendo a un solo lado. Jalo bien el material. Y ahora lo voy a clavar. ¿Cómo usted lo va a clavar? Bueno, lo que usted menos quiere es que se echen de ver esas grapas. Usted puede, lo estoy clavando en la parte de atrás. Ahí no se va a ver la grapa, excepto si el cliente se agacha y se agacha bastante, lo va a ver. Le recorto el material. Y no quiero mucho material sobrante acá. Lo que hago a continuación es simplemente le doblo. Y lo voy a engrapar exactamente al filo de la madera. La grapa que estoy utilizando son de 3/8 de larga por 3/8 de ancho. Ahí está. Pongo esta acá y pongo la otra y veo que entra bien, sella bien. Esto va a ir allí. El cliente lo pidió, en lo personal a mí no me gusta, si hubiera podido hacer algo mejor. Atornillo la parte de atrás, saco la parte de en medio de acá, que es en donde voy a atornillar esa agarradera cromada. Hago un hoyo con una broca de 1/8. Atornillo esa parte. Aquí está. Y vamos a ver, entra y sale. Ok. Si usted nota, yo he pintado la parte de la madera. Ahí no se va a ver. Pero yo lo he pintado. Pongo desgrasador, simplemente asegurándome que esto entre sin ningún percance. Y pongo esto, no lo pongo todo porque lo voy a sacar después. Allí está la consola ya. Ok, vamos a poner esto. Allí está. Lo ponemos en donde tiene que ir. Esto entra. Y ahí está. No me gusta cómo está esa parte de en medio. Se ve ese hoyo. Le voy a hacer algo.
la palanca se mueve hacia enfrente donde tiene que moverse. Esto sale, yo así lo he planeado, le voy a poner un tornillo ahí y otro acá. Con uno que le ponga atrás es más que suficiente, no necesita dos. Tornillo es este. Si usted nota, ya le puse un tornillo, ahora le voy a poner otro simplemente para que se detenga. Usted tiene que revisar la parte de abajo. Siempre cuando vaya a poner tornillos, que no haya mangueras de líquido, que no haya cables de electricidad. Siempre. Note la parte de en medio donde va la palanca de velocidades. Le hice algo ahí. Simplemente para que no se quede el hoyo muy agresivo. Ahí quedó bien. Me gusta cómo quedó. Es una consola sencilla, pero quedó bien. Quedó muy bien. Ya está oscuro. Estoy utilizando luces para podérsela mostrar. Y ahí está el compartimiento de la parte de atrás. Muy bien. Esa madera no se va hasta atrás. Tiene un tope. Ahí está. Como les mencioné, es una consola sencilla. Si a usted se le hace difícil, déjeme decirle de que hay trabajos mucho más difíciles. Consolas que llevan un diseño extravagante que usted tiene que utilizar el router para cortar. Les mostré desde la medida, cómo yo la medí, cómo yo preparé la madera. Todo esto es un procedimiento. La tapizada es fácil. Muchas veces lo que cuesta es eso, darle la forma. Usted notó que la tapizada fue rápido. Marqué el material, lo pegué y la puse en el automóvil. Ahí está. Así es como se ve la parte de arriba. Esos portavasos le dan mucha vistosidad a la consola. El cliente quería que ahí fuera como un espacio extra para poder poner cosas también enfrente. Pero debido a la forma que tiene, el pedal de la gasolina está muy cerca y no hay espacio. Le dije que no había espacio. Y si yo le hacía algo muy agresivo, ahí se iba a ver feo. Así es que en sí este fue el diseño del cliente. Yo nomás le hice unos ajustes, unas recomendaciones y ahí quedó. Recuérdese, el propósito de mi canal es simplemente darles idea a ustedes sobre lo que es tapicería. Si usted se está enseñando y no se ha suscrito al canal aún, hágalo. Va a aprender muchísimo, no se va a arrepentir. Para todos aquellos que tienen tiempo suscritos al canal, muchas gracias por el apoyo que le han dado y le siguen dando. Mi nombre es Mario Ernesto. Yo soy un tapicero empedernido y les comparto trabajos relacionados a tapicería muy a menudo. En esta ocasión fue una consola de un Chevelle año 1969. Tengo varias consolas en el canal y tengo otras que están en proceso de editarse para podérselas compartir a ustedes. Manténgase pendiente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.